Profe, buenos días. Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? ¿Cómo me les ha ido? Bien, sí, señora. Me alegra muchísimo escucharlos. Buenos días, profe. Buenos días, joven. Esas voces, Dios mío, tan diferentes a las de las mujeres, ¿no? Buenos días, profe. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Bien? Muy bien, profe, gracias a Dios. ¿Y usted? Lo más de bien, gracias a Dios también. Bueno, profe, yo me Con otro día más de vida. Dime. ¿Quieres decir algo, joven? alegro. Que te alegras. Bueno, está muy bien, te alegres. Sí, claro, la salud es lo principal, ¿no? Sin salud no podemos trabajar, no hacer nada. A veces no valoramos esa situación de la salud, ¿no? Por eso es más importante otras cosas y la salud no la dejamos a un ladito. Profe, buenos días. Buenos días, Salma, ¿cómo amaneciste? Salma, qué alegría Bien. escucharte. Profe, aquí estoy. Bueno. Todos juiciosos ustedes a recibir las clases, ¿cómo les ha ido? ¿Si van pasando el semestre o no? Ahí La verdad es vamos, que todo el profe. mundo va a pasar el semestre, no esa es la idea, ¿no? Profe, yo sí estoy un poquito desubicadita. Bueno, de que nací soy desubicada, pero... Sí, estás ubicada, no me Sí, digas. porque yo duré 3 clases sin estar como un poquito... Oye, de verdad que sí, Salma, sí, de verdad que no la había escuchado hace tiempo y tienes razón, de verdad. Sí, profe, fui a Bogotá. Ya he echado como de luz. Fui a Bogotá a hacer la huelga, el paro y... Sí, ya estuviste sí, toca bollar. No, mentira, yo fui a Bogotá, pero no al paro. Toca apoyar, pero no de noche, porque de noche se pone muy dura la situación. Hay gente que se queda, no más que todos los jóvenes, ¿no? Y sí, ve muchos enfrentamientos, pero porque no, pronto no se resguardan en sus casas temprano, se quedan por allá. El paro está un poquito complicado. Tenemos que ir a terminar esta situación. Lo más bueno es que ya pues como que se despertó un poquito, ¿no? Eso es como lo aliciente que hay con referente al paro. Yo lo miro de esa forma, ¿no? Se haya como un despertar ya de conciencia. Estamos como cansados ya que nos estén robando ya, sí, ya están saqueando nuestro hermoso país y que las personas que se han ido pues ha sido porque no han encontrado de pronto una estabilidad laboral y han ido a otros países a trabajar, pero no es lo mismo estar en otro país que estar en Colombia. Es que por ese amor patrio que todos sentimos en nuestro país y la gente pues se tiene que ir pues forzosamente, ¿no? A buscar otros Pero es que, profe, medios económicos. yo ya tengo casi los 50 de Joselito. ¿Y qué? O sea, yo desde que nací yo conozco la mala situación. Desde que nací yo conozco la palabra crisis del gobierno. Desde que nací yo conozco la palabra del gobierno nos tiene jodidos. Desde que nací conozco la palabra es que no hay empleo. Bueno, yo cuando tenía 22, 23 años, yo sufría mucho por tener un empleo, eso que yo era jovencita y sin arrugas. Ahora yo fui una de las emigrantes que me tocó emigrar, Terrible. porque yo sabía que en ese tiempos el sueldo mínimo estaba creo que en 585,000 pesos, algo así, hace 20 años. Sí, no ha subido tampoco demasiado, ¿no? Yo no alcanzaba uno y no vivía más arrastrado. Sí, lo que sucede es que nosotros no tomamos conciencia de que ellos son los que nos tienen que servir a nosotros, ellos son los empleados de nosotros, ¿cierto? Uno coloca un presidente algo para que administre bien el país, para que los recursos alcancen para cada una de las regiones, para que todo sea equitativo, ¿cierto? Pero ¿qué hacen ellos? Ellos se llenan los bolsillos y tienen cuentas bancarias en otros países. Pues aquí no, para que la gente no se evidencie que están robando los recursos, pero realmente lo están haciendo, o lo han hecho por muchos años, ¿cierto? Nosotros hacemos la venia a ellos cuando es al contrario, ellos tienen que saber la venia al pueblo, que nosotros fuimos los que los elegimos, a todos esos bandidos. Permíteme, quito la cámara porque no demora esto y no me escuchan ustedes. Solamente era para saludarlos, jovencitos. Sí, entonces realmente pues siempre estamos un poco mal. Hacemos mucho la venia a este gobierno y es al contrario. Entonces los que tienen que servir a nosotros. Somos los que mandamos, pero es al contrario, ¿no? Sucede mucho al contrario de las situaciones. Difícil, ¿no? Si Salma te ha extrañado un poquito. Sí, profe, fui a Bogotá Claro. hace 3 semanas. Bueno, duré 3 semanas allá.
¿Y cómo ves el panorama acá? ¿Cómo lo viste acá en Bogotá, el panorama? Horrible. Me tocó, mi familia vive en autopista en Soacha, Cundinamarca, pero es una odisea. Wow. Soacha. Esta autopista sur, Sí, eso es siempre mantiene muy horrible. congestionada. Eso siempre ha sido así, ¿sí? Sí, eso es muchos paros, no hay Aunque cambió transportes. muchísimo por el Transmilenio y ya todo como que se fue solucionando un poquito más, ya uno puede moverse un poquito más. Pues yo una vez me subí a Transmilenio, me tocó tirarme de Transmilenio porque ellos lo pararon y nos dejaban circular los Transmilenios. Nos tocó con mi señora tirarnos de Transmilenio y correr a coger un bus como sea para salir de ahí. Eso es horrible. Sí, sí, siempre es muy congestión, hay mucha congestión siempre, pero con el Transmilenio ya ha bajado un poquito la congestión, porque antes se demoraba 3, 4 horas para llegar a Bogotá, ahorita está más. Ahora 2 horas y media. Entonces ahorita pues, pero de todas maneras se minimiza el tiempo un poquito más, ¿no? Un poquito ya llega uno más tempranito. 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 No, profe, ahorita ya llevamos un mes sin Transmilenio y eso son 3, 4 horas, 5 horas en la noche para uno llegar a la casa. Sí, por lo que ha sufrido mucho, sí, Está tienes toda la terrible, razón, la población en la que está sufriendo toda esta situación. terrible. Yo vivo acá en Soacha, pero Sí, terrible, profe. terrible, terrible la situación, sí. Se van, sí, no sé, realmente sí está muy, la situación está muy difícil y los que pagan las consecuencias, pues es el pueblo, o sea, de toda esta Pueblo. situación, el pueblo, sí, claro, porque hay gente que se gasta más de lo que gastaba anteriormente, de transporte, y fuera de hecho tienen que irse en tenis y todas esas cuestiones, ¿cierto? Sí, Sí, señora. Sí, sí, es difícil la cuestión, sí, está muy difícil la situación y no sabemos qué irá a pasar más adelante. Esto está ya para un golpe de Estado, pues Ahí sí escuché. nos podemos. ¿Sí? Sí, Pues eso es claro. lo que quiere Petro. Según Petro, eso es lo que él quiere. Pero todos le están echando la culpa a Duque y Duque y Duque y todo esto viene de los gobiernos desde atrás. Entonces el pobre Duque le tocó todo esto, sí, tienes toda la razón. Todo esto le tocó a Duque. Santos dejó el Sí, país, se el lo entregó a santo la nos familia, vendió. todo. Entonces, Sí. todo es Duque y Duque y Duque y no. Mismo mirando es Ujú. desde atrás todos los Sí, gobiernos tienes toda anteriores. la razón, sí. Le tocó al pobre Duque toda esta situación, todos estos malos gobiernos que vienen de atrás. Sí, porque se lo saqueó el país, no solamente ha sido este año, eso viene de años Años. anteriores, sí, el saqueo todo, reciclar todo Señora, lo que han vendido de TV, todo eso viene de años atrás, sí, y no se ve, pues venden esas compañías y no se ve dónde invierten la plata, qué la hacen, que esa es la plata que se están robando, obviamente, porque de pronto tampoco nosotros no nos damos cuenta de nada, de todo el saqueo que están haciendo, no nos están dando cuenta de nada, cierto, y es que nosotros somos los que los elegimos a ellos. Sí, es una situación bastante difícil, bastante dura. Toca poner en manos de Dios esta situación de nuestro hermoso país. Así No es. queda nada más que hacer, ¿cierto? Bueno, jóvenes, no sé en qué, ya casi terminamos, ¿cierto? Vamos en qué punto nosotros. en la 176, profe. Dios mío. Profe, yo tengo la 174. Profe, vamos a la 174. No, Sí, 200 no, no existe, solamente llegamos hasta 200, 274 no. Solamente son estamos en las 174, profe. Sí, bueno, espérate un momento, me ubico acá. 174. Profe, pues la 75 la respondimos que era la D. La de 1440. Sí, que fue la Gutenberg, ¿no? La imprenta de Gutenberg, Cuando se 1440, si no estoy inventó mal. el Gutenberg, la imprenta. Sí, espérate un momentico, me ubico acá en mi cuadernillo. Vamos muy adelantados nosotros. Vamos más adelantados que el grupo de los sábados. 174, ¿cierto? 174 quedamos. Sí, 65. 175, profe. 75. Así que vamos que van a 170. 176, profe, que la 176 es la C. Sí, señor, 176 es la C, sí, señor, muy bien. Me ubico con mi celular también para mirar.
170. O sea que quedamos en la 176, ¿cierto? Iniciando la 177. Correcto, profe. 177. Bueno, alguien que va leyendo la 177 mientras yo aquí lo voy con el celular. La 177 dice, ¿cuál es el objeto de estudio esencial del humanismo? A, el ser humano y sus comportamientos. B, las relaciones de Dios y la naturaleza. C, las relaciones del hombre y Dios. D, las formas de educar al ser humano. Básicamente, ¿qué es el humanismo? Es que no encontré la pregunta. ¿Qué sería el humanismo? ¿Qué es el humanismo? Las relaciones del hombre y de Dios. Es básicamente el comportamiento, ¿cierto? Del hombre frente a Dios y frente a su entorno. ¿Cuál sería la respuesta entonces ahí? Ya me estoy ubicando acá, es que no lo encuentro. No sé. $177. ¿Cuál sería la respuesta? La C. Las relaciones del hombre y de Dios, y también vendría o traeremos a colación el comportamiento también del ser humano frente a la religión, frente al ser humano como en sí, como su entorno social, como a todo, mejor dicho, a su comportamiento. De la 177. ¿Cuál es? ¿Ya la dijeron? La No Ser sé. humano, sí, La C, profe, ¿no? es la A, el ser humano y sus diferentes comportamientos, ¿sí? Frente a la sociedad, frente a su religión, porque no todo el mundo es católico, Profe, ¿cierto? De la 177 es la A. profe, ¿cuál es la 176? 176, espérate, yo miro acá. No sé. La C. La ¿qué C. pasa? Y la 177 es la A. El ser humano y sus diferentes comportamientos frente a la sociedad. ¿Sí? De 177 la A. 178. 178. La reforma es A, una escuela de intelectuales que busca la reforma del panorama social europeo de la época. B, una corriente de pensamientos que surge durante el Renacimiento y provoca la ruptura de la unidad religiosa de Europa. C, el deseo de los artistas del Renacimiento de cambiar las formas y contenidos del arte de la época. D, un movimiento de intelectuales preocupados por quien gobierna y cómo lo hace. Básicamente, ¿qué es la reforma? ¿Qué fue la reforma que le impulsó el señor Martín Lutero, que era un monje? ¿Alguien se acuerda de la reforma? Martín Lutero fue el que formó Sí. las demás iglesias. Sí, El que se, Ujú. ¿y qué que más se le- que él no estaba de acuerdo de muchas cosas de la iglesia, ¿no? Las Sí, prebendas sí, que sí. daba la Él fue el iglesia. que se rebeló contra la iglesia Exacto. católica y formó su propia iglesia. Ujú, muy bien, sí, señora. Se rebeló contra, porque no estaba de acuerdo con tantas cosas que habían dentro de la iglesia, el hecho de cobrar prebendas, ¿cierto? Y de Ujú. pronto de que si usted daba de pronto mayor cantidad de diezmo, entonces tenía un sitio privilegiado en el cielo. Eso es lo que se vendía en esta época a las personas, entonces él estaba en contra de todas estas situaciones, y él fue el que lideró todo ese cambio que hubo, que más adelante se dio, la contrarreforma, que fueron los cambios que la iglesia tuvo que hacer, porque eso fue un escándalo, eso hasta tuvo que irse a otro país
porque le iban a matar por todos estos cambios que puesto esto que dio a conocer al mundo. Entonces la iglesia estaba quedando súper mal, ¿cierto? Entonces la 178 es la... ¿Cuál sea la respuesta de la 178? Profe, la B. Profe, buenos días. Qué pena. Buenos días, Es ¿cómo que me está estás? molestando el internet. ¿Cuál es la 175? 175, espérate, la buscamos. La La D. D de dedo. De la 178, Gracias. ¿cuál sería la respuesta? Según lo que les acabamos de ahorita de explicar, de hablarles. La B. La B, profe. La B, muy bien, una corriente de pensamiento que surge durante el Renacimiento y provoca la ruptura de la unidad religiosa de Europa. Sí, eso fue totalmente, fue un escándalo terrible que hubo. Gracias al señor Martín Lutero que descubrió muchas cosas, y estuvo de acuerdo en muchas cosas que se hacían dentro de la iglesia. Entonces la 178 es la B, muy bien. 179. 179. Critica a la Iglesia Católica y dio lugar a una división del cristianismo en protestantes y católicos. A, humanismo. B, gótico. C, monarquía. D, reforma. Ya hemos dicho que fue, ¿cuál es la respuesta? El escándalo que hubo, la división que hubo. La D. La D, muy bien, la reforma, eso es un revolcón que se criticó muchísimo a la Iglesia Católica, a la Iglesia Protestante también. Entonces la 179 es la D de dedo. 180. Criticó el rol de la Iglesia, la jerarquía eclesiástica y proponía una nueva espiritualidad religiosa. Este personaje fue Enrique VIII, Martín Lutero, Juan Calvino, Erasmo de Rotterdam. Ya la respuesta la dio y la compañerita ahí, Martín Lutero. Ujú. Muy bien, la 180 es Martín Lutero, la B. La 181. Fueron llamados aquellos personajes que facilitaron con su ayuda material o con su protección política el desarrollo del humanismo y del renacimiento. Papas y príncipes, banqueros y comerciantes reunieron obras clásicas, distinguieron a los humanistas con su amistad personal y los acogieron en sus palacios apoyándolos con dinero. La palabra que designa a estos hombres es A, burgueses. B, nobleza. C, políticos. D, mecenas. ¿Y los burgueses qué personas eran estas burgueses? Básicamente, ¿qué se dedicaban los burgueses? ¿Qué es la burguesía? Podemos decir dentro de la palabra. No se entiende bien qué es la burguesía. Son personas que comerciantes, ¿qué más son? ¿Qué más fueron ellos? Comerciantes, artesanos, ¿cierto? Hacen parte, pues, de la élite que está ubicada en la parte más importante. Los burgueses siempre se ubican en la parte más importante porque son los que generan el desarrollo de determinada ciudad, ¿cierto? Y los nobles, ¿qué fueron los nobles? ¿Qué fue la nobleza? ¿Qué es la nobleza? ¿Qué fue la nobleza? ¿Qué es la nobleza? Personas de la alta élite, ¿no? No son personas que tuvieron que escalar de pronto determinada posición en que nacieron.
nos tienen con todos los privilegios, ¿cierto? La nobleza. Y los políticos, ¿qué son los políticos? Como los que ayudan, ¿cierto? A que un país se desarrolle en diferentes áreas, ¿no? Y los mecenas fueron personas que contaban con buenos recursos económicos y apoyaban mucho las necesidades de las personas más necesitadas. Entonces, ¿cuál sea la respuesta? La A, profe, los burgueses. Burgueses. Que aquí en la 180 nos dicen que fueron llamados, entonces toca ubicar la palabra ahí en donde está la rayita, ¿sí me entiendes? Entonces fueron llamados aquellas personas que facilitaron con su ayuda material o con su protección política el desarrollo del humanismo y del renacimiento. Fueron los papas, príncipes, banqueros, comerciantes, reunieron obras clásicas, distinguieron a los humanistas con su amistad personal, los acogieron en sus palacios, apoyándolos con dinero. La palabra que designa a estos hombres es, ya dijimos que son los que. Burgueses. ¿Y los mecenas, qué personas eran estas? Eran personas que contaban con buenos recursos económicos y apoyaban a los demás en sus necesidades. Entonces la respuesta son los mecenas. Sí, entonces la respuesta de la 181 es la D de dedo. Profe, ¿y dónde está esa rayita que se coloca? Que dice Pues fueron ahí ya. se coloca esa palabra mecenas ahí. Ok, ok. Y fueron llamados mecenas aquellas personas que, bueno, que están en la lectura. Que básicamente eran los que ayudaban. Ujú. Ciento 82. Entre los precursores de la Reforma Protestante destaca Martín Lutero, monje alemán que se transformó en el ícono de la ruptura de la unidad religiosa europea. Sus planteamientos se referían principalmente a una idea crítica a la idea del dogma cristiano por considerarlo incapaz de responder a la necesidad espiritual del ser humano. 2. El descrédito de las autoridades eclesiásticas por la venta de indulgencias. 3. El estudio de las Sagradas Escrituras bajo una forma individualista y más directa. A, 2 y 3. B, 2 y 3. C, 1 y 3. D. Bueno, tenemos que tener en cuenta, ahí ciertos esos son los números romanos. Entonces, si escogemos la letra A, antes tenemos que haber escogido el 1, perdón, el 2 y el 3, ¿no? Si escogemos la B, entonces tenemos que haber escogido el 2 y el 3. La C, el 1 y el 3, y si escogemos la D, solamente escogemos el 1 en romano, ¿cierto? Entonces, que miremos cuáles serán las opciones que nos dan ahí. Así que los problemas de la Reforma Protestante se destacaron Martín Lutero, que fue un monje alemán que se transformó en el ícono de la ruptura de la unidad religiosa europea. Sus planteamientos se referían principalmente a uno, entonces miremos, ahí está el palito 1, a ver si de pronto es una crítica a la esencia del dogma cristiano por considerarlo incapaz de responder a la necesidad espiritual del ser humano. ¿Sí? Podemos mirar ahí si de pronto esa opción podemos colocar. El 2 en romano, el descrédito de las autoridades eclesiásticas por la venta de indulgencias. El 3 en romano, el estudio de las sagradas escrituras bajo la forma individualista y más directa. Entonces, que tenemos que hacer referencia a la reforma, ¿cierto? Que es lo que nos habla ahí. Entonces, ahí, ¿cuál sería la?
Es que podemos escoger. La 1 nos está hablando, la 1 nos dice, la 1. Una crítica a la esencia del dogma cristiano por considerarlo incapaz de responder a la necesidad espiritual del ser humano. Podemos escoger la 1, ¿cierto? Y la 3 nos dice que el estudio de las Sagradas Escrituras bajo una forma individualista y más directa. Entonces la 1 y la 3, ¿qué vendría a ser? ¿Qué letra? Según lo que nos dan acá. La C. profe. La C, entonces la 1 y la 3 es la letra C. Entonces la 182 es la C. La 183. 183. Un príncipe, pues no, debe tener otro objeto ni otra preocupación, ni considerar competencia suya cosa alguna excepto la guerra y su organización y dirección, porque este es un arte que corresponde exclusivamente a quien manda. Nicolás Maquiavelo, yo pensaba que era Nicolás Maduro, Nicolás Maquiavelo en 1531. El príncipe de qué naturaleza es el texto anterior. A, económica, B, política, C, natural, D, religiosa. Maquiavelo fue un escritor muy importante en la época renacentista, ¿sí? Y él básicamente criticaba la política. En su libro El Príncipe de Maquiavelo critica mucho la política, no está de acuerdo en muchas cosas que hacen los gobernantes en las diferentes partes. Pues critica mucho esa parte política. Entonces Maquiavelo básicamente nos habla de la crítica política que le hace frente a algunas inconsistencias que no está de acuerdo, que se ven. Sí, entonces ahí, ¿cuál será la respuesta? Las B. La B, política, ¿no? La 183 es la B. 184. Vamos a empezar con la 184. 184. Entre las características de los burgueses se pueden mencionar las siguientes. 1. Eran hombres libres. 2. Por lo general se dedicaban al comercio. 3. No pagaban impuestos. 4. Habitaban en las ciudades. A, 1 y 4. B, 1, 2, 3 y 4. C, 1, 2, 3 y 4. D, 2 y 3. Entonces, ustedes me dirán ahí cuál es la respuesta. Yo paso. Eh, 184, vamos, ¿cierto? Sí, pero... Entonces, ¿qué hemos dicho que los burgueses eran qué? Comerciantes, ¿cierto? También eran hombres libres, porque podían dirigirse a una ciudad a otra parte, ¿cierto? Entonces, también podemos escoger la 1. La opción 1. Por lo general se dedicaban al comercio, podemos escoger también la opción 2, ¿cierto? Entonces sería 1, 2. Tampoco no pagaban impuestos. Podemos escoger la 3 también, ellos no pagaban impuestos. Y la opción 4, habitaban en las ciudades, obviamente, sí, vivían en las ciudades. Entonces ahí cuál sea la respuesta, jóvenes.
La B, Debería, profe. profe, La B, La muy C. bien. a ver, Pero al escoger de la opción 1, 2, 3, 4, ¿qué letra vendría a ser? correcto, La correcto, B. sí. ¿Sí? Entonces sería la B. De la 184 es la B. Muy bien. 185. Fue simplemente una reacción de la Iglesia contra la Reforma Protestante, cronológicamente posterior. A. La Contrarreforma. B. Las Cruzadas. C. La invención de la imprenta. D. La Sagrada Inquisición. Yo les dije a ustedes la respuesta, me pusieron cuidado, ¿saben cuál es? La A. Ujú, la contrarreforma, sí, que fueron los diferentes cambios que tuvo que hacer la iglesia, ¿no? Dice que fue simplemente una reacción de la iglesia contra la reforma protestante cronológicamente posterior. Entonces, lo que sucedió después de la reforma fue la contrarreforma, ¿sí? Entonces, la 185 es la A, muy bien. La 186. 186. Realizó la religión anglicana. A. Enrique VII. B. Enrique VIII. C. Catalina. D. Isabel I. Bueno, al menos el Señor se sabe los números romanos. La B. Ustedes también se lo saben, eso es. La 186, ¿cuál sería? Profe, la B. Enrique VIII. Esa es la B. Él separó a Inglaterra de la autoridad de la Iglesia romana. Lo hizo por motivos políticos y personales. Entonces, Enrique VIII. Bueno, antes de seguir, vamos a copiar la tarea, jóvenes. Vamos a investigar acerca de la reforma y la contrarreforma. Sí, como para que tengamos de pronto una idea más amplia de lo que sucedió en la reforma y la contrarreforma. ¿Sí? Entonces, investigar, anotemos la tarea una vez, que después no alcanzamos. Entonces, investigar acerca de la reforma y la contrarreforma. Listo, profe. Pero me hacen la tarea, a veces no me cumplen los, o es que este grupo que no me cumple, es un grupo que no me cumple como debe ser, eso como que los moralizan un poquito. Entonces vamos a investigar acerca de la reforma y la contrarreforma y la biografía de Enrique VIII, la que aquí la anotamos. ¿Y la qué, profe, perdón? La biografía de Enrique VIII, números romanos, ¿no? Biografía de Enrique VIII. ¿Ya habíamos hecho la de Martín Lutero, no? ¿Cierto que no? Sí. Enrique VIII, profe. Sí, señora, Enrique VIII, ya hicimos la biografía de Martín Lutero. No. Entonces vamos a investigar también a Martín Lutero. Uy, profe, mucha tarea. Poquita, 2 biografías y la reforma, la contrarreforma está muy poquitos. Por ahí está que podemos silenciar el micrófono. FM0412. Gracias, muy amable. Sí, solamente vamos a investigar sobre la reforma, la contrarreforma y la biografía de Enrique VIII y Martín Lutero. Son 4 cositas. Entonces, la reforma, la contrarreforma no es mucho lo que hay.
Ustedes leen y sacan un resumen, ¿sí? O sea, las ideas más importantes, lo más fundamental que ustedes vean. ¿No? Sí, sí, está claro, jóvenes. Sí, señora. Profe, Sí, la reforma para tener como oportunidad ya más como avanzadita, ¿no? Como más, priorizar más. Profe, una pregunta. Dime. ¿El ensayo va escrito por uno mismo? O sea, me refiero a uno lo hace por internet. Ensayo, pues no es mejor como que ustedes también saquen las ideas más puntuales acerca del tema y las escriban, las sacan una foto y la envíen al WhatsApp. En las fechas que se les va a dar más adelante para que entreguen, ¿sí? Pero si uno está escrito, que es mejor escrito y no que copiar y pegar y enviar, es lo que ahí siempre usualmente se hace, ¿no? Y a veces uno ni lee, ¿no? Saca el tema y ay, voy a subrayar esos temas y los voy a enviar. Siempre la idea no es esa que ustedes como que se les quede algo, el tema, ¿qué tema les dije a ustedes? Ciclo 3. Ah, las civilizaciones mesoamericanas les toca, ¿no? Ese es el tema de ustedes, ¿no? Vamos, ¿en qué pregunta? En la 186, ¿no? 187. Indique la serie que solo contenga personajes no contemporáneos entre sí. A. Lutero, Calvino, Enrique VIII. B. Felipe II, Isabel I, Virrey Toledo. C. León X, Lutero, Carlos V. D. Carlos V, Luis XIV, Napoleón. Indique la serie que solo contenga personajes no contemporáneos. No contemporáneos. Nos remitimos básicamente a que los no contemporáneos, ¿cuáles serían? Luis XIV, Carlos V y Napoleón, no son no contemporáneos, son de hace mucho tiempo. Entonces la respuesta a la 187 es la D de dedo. vamos con la 188 para que nos... ¿Sí alcanzamos? Para que nos... Sí. ¿A qué hora acaba la clase? 188. Autor de la obra 95, Textos contra la venta de indulgencias. A. Calvino. B. Enrique VIII. C. León X o D. Lutero. León X, es un 10. Ah. Y entonces seguimos con la repetidera de lo mismo, ¿no? ¿Cuál es? Ustedes ya saben. ¿Lutero? Exactamente, indulgencia, sabemos que las indulgencias que eran, ¿qué? ¿Qué eran las indulgencias? Muy bien la que dijo Lutero, la 188 es la D de dedo. Yo les dije que seguimos con el mismo tema de la reforma y la contrarreforma. O sea, cuando dice León X es 10, ¿significa 10? Tengo duda. No es que se le escuchó como tan chistoso, se escuchó como tan chistoso León 10, escuchó muy chistoso. Ese es León. Esta clase se acaba, ¿a qué horas?